Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con el ser humano inmediatamente al morir? La doctrina de la inmortalidad del alma es un tema que ha llevado a la confusión a mucha gente, incluyendo a pastores o supuestos teólogos que afirman y enseñan lo mismo que cualquier religión o creencia, es decir, que el ser humano va a algún lugar después de morir, cielo, purgatorio o infierno. La creencia fundamental para la mayoría de los cristianos es afirmar que un creyente después de morir va directo al cielo, a verse con el Padre Celestial, a una especie de paraíso para estar con Él para siempre. Hasta oímos supuestos testimonios de gente que ha ido al cielo y han visto a David con su arpa adorando a Dios y haber visto a otros personajes bíblicos en la presencia de Dios. Pero, en realidad, ¿esto es lo que dice la Biblia o son filosofías huecas que los cristianos y principalmente pastores enseñan? No analizar las Escrituras ha llevado al pueblo de Dios a creer de todo, menos el creer la sana doctrina del Padre. Ahora bien, en cuanto a lo referente al origen de la idea de la inmortalidad del alma, viene de la filosofía griega expuesta principalmente por dos de los filósofos griegos más importantes, Platón y Sócrates. Platón, aunque no siendo el primero en afirmar la doctrina del alma inmortal, definitivamente fue el más elocuente. Usted puede ver más referencias al respecto, por ejemplo, en la Enciclopedia Católica, bajo el tema La Escuela Platónica, en donde refiere lo siguiente: la gran mayoría de los filósofos cristianos, hasta San Agustín, eran platonistas. Bien, pero ¿qué era lo que Platón creía sobre el alma? La obra de Platón, Fedón, es un diálogo el cual describe la muerte de Sócrates, y si usted lo busca en Wikipedia, nos dirá que uno de los temas principales en el Fedón es la idea de que el alma es inmortal. Podríamos considerar el Fedón una obra que da las creencias combinadas de Platón y Sócrates, los dos más grandes filósofos en la materia. Para una mejor calidad al tema, citaré algunas palabras de la obra de Platón Fedón, que dice: el alma, cuya actitud inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto de la vida, muerte. Por lo tanto, el alma se demuestra ser inmortal y como es inmortal, indestructible. Y el estar muerto es el logro de esta separación. Cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo está separado del alma, que es la muerte. La muerte es meramente la separación del alma y el cuerpo. Lo que dice esta filosofía nos suena familiar y hasta podría ser un resumen de lo que el cristiano promedio cree. Es decir, que cada alma va a su propio lugar de destino, el malo a lo malo y el bueno ascendiendo al bien. Uno de los primeros en enseñar esta doctrina de la inmortalidad del alma fue Satanás en el jardín del Edén. Él dijo: no morirás. Billy Graham dijo: tu alma es inmortal y vivirá para siempre. Pero Platón, Sócrates y el diablo dijeron lo mismo, incluyendo al señor Armando Alducin. De acuerdo a ellos, no hay muerte real, no morirás. Tu alma deja el cuerpo y vive eternamente en el cielo o en el infierno, dependiendo de lo que hayas hecho. Esto no es una creencia cristiana, sino pagana, enseñada por el mismo Satanás. Antes de continuar, permítame hacer un paréntesis. En este tema, no tomaremos las citas que se manipulan para apoyar esta falsa creencia y que desde luego las citas bíblicas están mal interpretadas. Esto lo haremos, si Dios lo permite, en otros videos. Sea paciente, por favor, y espérelos. Continuando con nuestro tema, permítame citarle los comentarios de dos enciclopedias muy importantes. La Enciclopedia Judía, la cual al respecto nos dice: la creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo no está expresamente enseñada en las Escrituras. La creencia de la inmortalidad del alma viene del contacto de judíos con pensamientos griegos, principalmente a través de la filosofía de Platón, su principal exponente. La Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar dice: más o menos todos somos influenciados por los griegos. La idea platónica de que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal, tal idea es totalmente contraria a la conciencia israelita y no se encuentra nunca en el Antiguo Testamento. Esta es una información terrenal, pero la palabra de Dios dice muy claramente la verdad sobre los muertos. Para muchos cristianos, cuando uno muere, su alma continúa viva y después de que es juzgada, va al cielo donde está con el Señor y verá a sus seres queridos teniendo completa conciencia, alabando al Señor felizmente. Sin embargo, no encontramos un versículo que apoye esta creencia. De acuerdo a este punto de vista tradicional, por medio de la muerte obtenemos una mejor vida en algún otro lado. Sin embargo, las principales afirmaciones de esta opinión las examinaremos y compararemos con la palabra de Dios. Muy bien,
Pasemos a lo que dice nuestro Padre Celestial en su palabra, conforme a su sana doctrina, y trataremos de que sea completamente bíblico. Lo que la Biblia dice y enseña es que los muertos ahora están durmiendo y serán vivificados en la resurrección, unos para vida eterna y otros para confusión y castigo. Desafortunadamente, esto no es lo que la mayoría de los cristianos creen. Entonces, ¿a dónde van los muertos después de morir? La respuesta bíblica es la tumba, ya que este es el significado de las palabras Seol y Hades que la Biblia usa para denotar el lugar de los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versos 4 al 6 y versículo 9 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este pasaje bíblico nos demuestra que los muertos no están conscientes y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol o de lo que se hace en esta vida. Esto refuta la idea de la conciencia y conocimiento después de la muerte y también niega la afirmación de muchas denominaciones que supuestamente santos hombres muertos aparecieron a otros santos hombres y les hablaron. De acuerdo a la Biblia, única y exclusivamente Cristo, el unigénito Hijo de Dios, ha resucitado y es el único que ha subido al cielo. No hay hombre que haya muerto y que ahora está en el cielo. Esto es demostrado en 1 de Juan, capítulo 1, verso 18, que nos dice de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan capítulo 3, verso 13 nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que no hay muerto que se pueda parecer a algún vivo o escuchar o responder oraciones, porque estando muerto no tiene conciencia y no puede tener parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tyndale, uno de los más grandes reformadores y traductores de la Biblia, no apoya lo que dice la doctrina de la inmortalidad del alma, e hizo una pregunta que jamás se la contestaron y murió siendo quemado en la hoguera sin recibir respuesta. Su pregunta fue: si las almas están en el cielo, díganme por qué no son como los ángeles, y entonces, ¿cuál es el motivo de la resurrección? Lo que Tyndale pregunta es muy importante, es decir, si todos los que mueren en Cristo están en los cielos, ¿cuál es el caso de la resurrección? Y entonces nuestro Señor estaría equivocado cuando dijo que los que estén en los sepulcros, no en el cielo, oirán su voz cuando sea su venida. San Juan 5:28. La doctrina de la inmortalidad del alma dice todo lo contrario a la Escritura. Esta doctrina pagana, aunque no fundada en la Biblia y ajena al Antiguo Testamento, a Jesús y a los apóstoles, fue adquirida junto con otras ideas y prácticas filosóficas griegas y fue renombrada como cristiana. Esta doctrina platónica pagana reemplazó la esperanza cristiana concerniente a la muerte, la resurrección en la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. 1 Corintios 15:52. Si la doctrina de la resurrección de los muertos se mantiene como doctrina de la Iglesia, ¿cuál es su significado entonces si los muertos adquieren inmortalidad inmediatamente al morir? Si las almas están en el cielo, en una gloria tal como la de los ángeles, de acuerdo a esta doctrina no hay razón para la resurrección. La doctrina de la inmortalidad del alma no es bíblica, es pagana y esencialmente incompatible con la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, por lo cual no tendría ningún significado la resurrección si los muertos ya estuvieran vivos ahora, porque en la resurrección se trata de vivificarlos, como Pablo dice en 1 Corintios 15:22 y 23. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Claramente dice la Escritura que serán vivificados en su venida. La palabra lo pone muy en claro al decir que los muertos serán vivificados, reavivados, reanimados a la venida de Cristo. Los muertos serán vivificados, lo cual a su vez significa
que no están vivos ahora, por lo cual la doctrina que enseña lo contrario a esto no puede ser correcta. Todo lo demás es una mentira, sin importar quién sea su pastor o denominación quien le enseñe esto. Ahora, en cuanto al tiempo en que los muertos en Cristo recobrarán vida, la palabra lo define como el tiempo de la venida del Señor. A su vez, eso significa que como la venida del Señor aún es un evento futuro, los muertos de ninguna manera pueden ahora estar vivos, sino que serán vivificados, tendrán vida aquel día. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje se refiere a los que duermen en Jesús, esto es aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Lo que el pasaje nos dice es para darnos información que Dios nos da de su verdadera doctrina, que desde luego no es jamás la inmortalidad del alma, y además eliminar nuestra ignorancia y malentendido sobre los muertos. El pasaje bíblico no hace ninguna referencia a una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Lo que visiblemente señala es la resurrección como la única salida del estado de muerte y la única manera de volver a entrar en vida. De acuerdo a este pasaje, los muertos en Cristo resucitarán el día de la venida del Señor, mientras que los cristianos vivos seremos arrebatados con ellos en el cielo para encontrarnos con el Señor en el aire. Todos los cristianos muertos y vivos estaremos siempre con el Señor. Estaremos tiempo futuro con el Señor. Ningún muerto está con el Señor ahora, ni tampoco si morimos estaremos inmediatamente con el Señor. Más bien, estaremos con Él a su venida, como lo enseña claramente la Escritura. Entonces, el primer grupo de muertos que irá al cielo serán los cristianos resucitados el día de la venida del Señor. Con eso concluimos fácilmente que no hay muertos en el cielo ahora. Por supuesto, solo el cristiano resucitado y nadie va ahí después de la muerte. Entonces, ¿a dónde van los muertos después de morir? La respuesta que la Biblia da es en el dominio de la tumba, ya que este es el significado de las palabras Seol y Hades, que la Biblia usa para denotar el lugar de los muertos.